Y llegamos a este espacio que se llama Compartiendo Aportes Lógicos, y hoy Vale me trae un tema que me voló la cabeza, Vale, porque me llevó a mirar a algo cotidiano de una manera diferente. ¿Cuál fue la frase que me dijiste que me encantó? La frase que dijimos el otro día fue: la mentira es el disfraz de una verdad que no puede ser expresada. Wow, o sea, la mentira disfraza una verdad que no puedo decir. Primero pónganse en el lugar de cada uno cuando va a decir una mentira, porque a veces pensamos que el mentiroso siempre es el otro, y de alguna manera muchas veces usamos el recurso de la mentira chiquitita, decimos, pero muchas veces uno lo usa en sus cuestiones cotidianas, y fíjense, obsérvense primero en uno mismo. Cuando me veo en esta situación de digo una mentira, estoy diciendo algo porque hay una verdad que no puedo decir. Y esto se nos abrió ahí de manera genial. Lo primero que hicimos fue ir a buscar en Google qué nos define como mentira. Y miren lo que dice: afirmación que hace una persona de manera consciente, una afirmación que hago de algo que sé que no es verdad. Y lo hago de manera consciente, o sea, de manera consciente hago una afirmación de algo que yo sé que no es verdad. Y entonces ahí Vale me hace esta pregunta: ¿de qué se trata la verdad? Claro, Contanos, Vale. porque se arma algo más. Esto surgió también recién, ¿no? Porque veníamos hablando el otro día, pero recién hoy, bueno, uno se arma en el momento, ¿no? Hay cosas que se arman en el momento. Y, y cuando buscamos la etimología de la palabra, dice que la mentira, dice, es urdir un embuste con la mente. Entonces, eso, cuando yo dije, es como construir una trampa mental, ¿no? Y dije, ¿cómo una trampa mental podría atentar contra la verdad? Y entonces digo, claro, porque la verdad también es una construcción mental. Wow. Bueno, acá necesito que lo abramos un poquito, porque Sí. desde una lectura lineal y desde el paradigma que venimos transitando la mayoría, la gente considera de que hay una verdad, de que está la verdad como algo que es y punto. Y a través, bueno, del programa y de toda la mirada de Camino al Cero, de la lógica global convergente, de ir articulando corrientes, Vale nos puede aportar un montón de lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad, Vale? Bueno, la verdad es un consenso, ¿no? Porque muchas veces nosotros confundimos la verdad con la realidad, ¿sí? Convengamos que cuanto más real una verdad, más verdadera, digamos, ¿no? Claro. Pero, pero convengamos que la verdad siempre es una construcción que se consensúa por sobre la realidad, ¿sí? Porque la realidad en sí misma es todo lo que es, ¿no? Es todo lo que existe, podríamos decir. Pero Bueno, nosotros a esa realidad, que sería como una realidad de primer orden, lo que es, la tenemos que nombrar. Pero la tenemos que nombrar de una forma que estemos todos de acuerdo. Porque si todos nombramos a la misma cosa de una forma diferente, entonces no va a haber una verdad consensuada. Cada uno va a tener su propia verdad, a ver, yo ¿no? ahí hago un paréntesis para ordenarme. En esto que vos decís que hay una realidad que es, nosotros también tenemos vista que esa realidad que es, tampoco es fija y estática, va evolucionando. Esa Además, realidad, claro, esa realidad es dinámica, va evolucionando en sí misma, se mueve, trae elementos diferentes, se incluye más actualiza todo el cosas, se tiempo. actualiza todo el tiempo. Entonces, si yo me quedo con una lectura de un momento de esa realidad,
esa lectura que yo considero una verdad para mí, esa realidad después sigue en su dinamismo cambiando, y en un punto eso me quedó viejo. Entonces, Está eso es lo que hay que poder buenísimo. separar. Está buenísimo esto que decís, Pau, además que está sumando, ¿no? Que una verdad es una lectura que hago de la realidad. Esto sería como, la verdad es lo que nos contamos acerca de la realidad. En un Entonces, momento, en un momento determinado, ahí buenísimo, va. buenísimo eso. Porque la verdad es lo que nos contamos, ¿no? Sobre la Ujú, realidad. sí. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que en general, como hay varios consensos que sostenemos, ¿no? Desde lo inconsciente, cuando somos mayoría, los que nos contamos lo mismo acerca de la realidad, decimos, ah, es verdad, ¿no? Incluso después podemos decir, ah, tengo razón, yo decía que esa remera que tiene Pao es blanca y su suéter es azul. Entonces, cuanto más acuerdo haya sobre eso, cuanto más consenso, nos creemos que más cercanos estamos a la verdad. En realidad lo Claro, que estamos teniendo es un acuerdo consensuado acerca de que tu remera es blanca y tu suéter es azul. claro. Y entonces ahí se me arma otra cosa, porque entonces hay como instancias de verdad. Hay una verdad que yo consensúo con otros, pero también hay un escalón de verdad que tiene que ver con lo que yo me cuento a mí mismo de mí mismo. Y ahí hay como También, dos escalones entonces dentro de esta verdad, en donde yo puedo pensar, sentir, decir algo, pero después yo tengo que, si quiero pertenecer a este grupo o tener un vínculo con ellos, voy a tener que chequear si mi verdad es sostenible acá adentro. claro, entonces vamos a ordenar porque está re bueno, porque empiezan a aparecer como muchos niveles, ¿no? Tenemos una realidad que vamos a decir es lo que es, ¿sí? Sí, Para los que tienen lógica seguramente definen a eso como existencia, todo lo que existe. Nosotros estamos usando en este momento la palabra realidad, ¿sí? Sobre esa realidad que es todo lo que es tal como es. La realidad incluye lo que tenemos consensuado y lo que no tenemos consensuado. ¿Estamos? O sea, incluye claro. todo. ¿Sí? Sobre esa realidad se monta lo que consensuamos acerca de esa realidad, lo que decidimos contarnos juntos, lo que todos juntos nos contamos acerca de la realidad. Pero luego también hay otra verdad que es subjetiva. Es la realidad que yo me cuento, es la verdad que yo me cuento a mí mismo sobre lo consensuado y sobre la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es acá donde por lo general se dan, así como decíamos que la realidad se actualiza, Sí. nuestra conversación sobre esa realidad, nuestra conversación interna, nuestra conversación subjetiva, muchas veces también se actualiza. Debería, Claro. Entonces, ¿qué pasa? Porque apuntábamos a hablar de la mentira, ¿no es cierto? claro. ¿Cuándo aparece la mentira? Y la mentira puede aparecer cuando quizás yo internamente, para mí mismo, empiezo a captar o empiezo a hacer algo en consenso con otro, pero que está por fuera de lo consensuado con los demás. Claro. Entonces, sostenemos una supuesta verdad de un grupo, de una manada, de una cultura, cosas que se sostienen como verdades, pero hay alguien del grupo que empieza a sentir diferente o pensar, porque pudo captar algo, pudo captar una necesidad más profunda, pudo captar un sentir diferente. Entonces, esa verdad subjetiva que es de él, se actualizó, se Claro. Puede cambió, lo hacer que una fuera, percepción diferente. De pronto pudo percibir de la realidad algo más que no está incluido en lo consensuado. claro. Entonces ¿Sí? a él le empieza a pasar, pero esa conclusión, ese sentir, no, no encaja o ya no coincide
con lo sostenido acá en este grupo. Totalmente. En este Eso que grupo, en se esta sostiene pareja, en esta familia, total, en esta amistad, en este vínculo, cualquiera sea, ¿no? En este claro, territorio. en el Entonces, trabajo, ese claro. consenso, como vos decías recién, aporta beneficios. Por ejemplo, aporta el beneficio de la cohesión. Nos sentimos unidos, nos sentimos en coherencia, nos sentimos, bueno, conectados gracias a ese consenso. Ahí vos me estás Entonces, diciendo el para qué me sirve a mí consensuar con el otro determinadas verdades. Es porque exacto. nos permite hacer un acuerdo que nos va a permitir vincularnos de determinada manera. Sí, esa verdad nos incluye, Ahí va. ¿sí? En Y un grupo de pertenecer, pertenencia. Y uso exacto, esta palabra con pertenecer, intención, porque sí, tiene, biológicamente, para el animal que somos, el sentido de pertenencia es importantísimo. para la supervivencia es fundamental, ¿sí? Se nos juega el sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de pertenecer a ese consenso? ¿Sí? Ponemos en riesgo, Ahí si vamos. empezamos a faltar ese consenso porque estamos captando otra cosa y sentimos que no todos están viendo lo mismo que nosotros, se corre el riesgo de romper ese consenso y por lo tanto de romper esa cohesión, de romper esa unidad, o incluso corremos el riesgo de dejar de pertenecer. Ahí vamos. ¿Cuántas mentiras tienen su punto de inicio en un secreto? Y ese secreto es justamente ese elemento que no puede ser incluido por la verdad consensuada. Ahí es donde tenemos ese punto. O sea, es ese elemento que alguien capta, ¿sí? Que no está incluido en la verdad consensuada, va a tener que ser disfrazado u ocultado por alguien. Ahí va. Entonces, hasta ahora teníamos cómo se generaba una verdad subjetiva, una verdad consensuada para un grupo, y acá vemos que cuando estas dos verdades no coinciden, se abre una burbuja en donde hace como espacio para esta posibilidad que es, no te puedo decir esta verdad porque no encaja, entonces hago una afirmación que vendría a ser La esta mentira, mentira porque no puedo decir esta verdad. claro, claro. Wow. Ahí Y es esto donde que digo es el disfraz de esa verdad que no puede ser dicha, ahí vamos. Entonces, ¿sí? la mentira termina siendo el disfraz de una verdad que no puedo decir. Y digo, Sí, ¿cuánto resignifica a la mentira? Porque la el teníamos mentiroso. puesta en la lista negra Sí. de lo mal, ¿no? Entonces Porque digo, fíjate esto, mirá, la verdad consensuada por todos, que se transforma muchas veces en un valor a defender, ¿no? Esa verdad termina quedando como limitada. ¿Por qué queda limitada? Porque no puede incluir a esa novedad que el mentiroso tiene que disfrazar con algo. El claro, mentiroso tiene un elemento nuevo, que es una nueva verdad, pero no puede ser incluida por la verdad vigente, por el consenso vigente, porque puede generar un sufrimiento, por ejemplo. ¿sí? O para él ¿Sí? puede significar una pérdida de pertenencia a ese grupo. Total, Claro, total. Entonces, ahí se abre que cuanto más rígida la verdad que tenemos consensuada, más riesgo de mentira provoca, digamos, más necesidad de mentira provoca. Entonces, si la verdad fuera algo orgánico, que hace espacio a la diferencia todo el tiempo, vamos a tener una verdad que lejos de estar congelada, es una verdad orgánica, es una verdad que se va moviendo con la vida, que se va desarmando y volviendo a armar, ¿no? Pero cuanto más rígida la verdad, menos espacio hay para otras verdades. Entonces necesariamente va a haber un montón de disfraces. claro.
La primera invitación que me viene es a que primero, antes de salir a señalar los mentirosos y decirle cuál es la verdad que no me querés contar, uno Claro, lo aplique en uno, porque es muy fuerte cuando uno se da cuenta que está diciendo una mentira, por más chiquitita que la querramos disfrazar, que se pregunten, ¿cuál es la verdad que yo estoy disfrazando? Porque en este contexto no está consensuada o no puede ser incluida. Cuando uno ujú, comprende eso, recién en uno mismo primero, es recién donde se va a poder abrir a la posibilidad a preguntarle al otro en esa mentira cuál es la verdad que no estás pudiendo ujú. contarme. Y Y también es como, cuestionarse esto ujú, de que, a ver, en esta pareja, en este grupo de amigos, en estos vínculos, ¿a dónde nuestra verdad quedó como encasillada y no la estamos volviendo, como vos decís, orgánica o dinámica con esa realidad, con esa verdad del otro, con esto, como vos decís, se termina siendo que el mentiroso nos viene a invitar a revisar cuáles son las verdades que tenemos ahí como cristalizadas, como total. fijas, para ayudarnos a Sí, revisarlas, a expandirnos, evolucionar, esto incluir, que vos decís integrar. de antes de acusar al mentiroso, antes de ir a agarrarlo del cuello, preguntarnos, ¿qué tanto espacio hay dentro nuestro para incluir la verdad que el otro está ocultando? O sea, La ¿hay pregunta, espacio en mí para incluir la verdad que el otro está disfrazando? sin salir a Porque cuando, matarlo. porque cuando yo me hago esa pregunta, empiezo ya a ponerme en el lugar del otro. Porque quizás el otro está disfrazando esa verdad para protegerme a mí de un sufrimiento, Wow. del sufrimiento que ocasiona mi verdad limitada. Tengo una verdad tan limitada que no puedo incluir la verdad del otro. Porque nosotros nos juramos que nunca íbamos a desear otra persona por fuera de nuestra relación. Ponele, esa es una verdad típica que se compran los amantes. Los enamorados, claro, sí. Ahí se cortó un poquito. Puedo amar, no puedo desear, no amar, no puedo venir a mostrarnos que el deseo es de las cosas más contingentes que hay en nuestra vida. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde nos compramos eso? Y hasta donde uno de los dos se dé cuenta de que el deseo es contingente y que también puede desear a otras personas. El tema es si hay espacio dentro del vínculo, dentro de la verdad de ese vínculo, para contarse o compartirse esas otras verdades. Claro, fuiste a un tema interesante como el de pareja, pero también aplica para todo, para todo tipo de vínculo No se me ocurrió familiar, otro ejemplo, por eso laboral. lo arrojé. Pero hay Sí, infinitos ejemplos. sí, claro, porque acá nosotros antes de arrancar hablamos un poco, porque esto va a tener que ver, esta verdad consensuada y cristalizada, también va a tener que ver con que los parámetros van a llegar hasta donde me toque la herida. Entonces, Claro, revisar esto que vos estás diciendo de habilitar que el otro me cuente su verdad, si su verdad toca mi herida, yo voy a claro. tener que hacer o revisar qué espacio puedo Es que abrirme a eso. consensuar una verdad es una forma de estar a salvo en nuestra herida, porque consensuamos justamente eso. O sea, es la herida, ¿sí? Lo que configura a esa verdad consensuada, Es la ¿sí? herida, claro. Ahora, en la medida que vamos madurando también, en la medida que vamos madurando, también esa verdad se tiene que ir actualizando, ¿no? Bueno, acá hay varias cosas para revisar, porque el humano tiene una tendencia, por decirlo de alguna manera, a
quedarse aferrado a lo que le da seguridad y comodidad. Claro. Y el primer punto a comprender para poder resignificar todo esto es que tanto la realidad es dinámica como nosotros. Tal vez yo a los 20 tenía un nivel de inseguridad que me venía re bárbaro, una pareja que me súper protegiera, pero cuando llego a los 40, algo yo maduré, algo esta relación cambió, entonces algo va a venir a pasar para mostrarme eso también. Es que fíjate, Entonces, sí, estamos sí, hablando de esto de la herida, ¿no? La herida tiene que ver con el nivel de madurez que cada uno tiene, ¿sí? Entonces, es tu herida lo que configura de vuelta lo que somos capaces de aceptar, ¿sí? De acuerdo a mi nivel de madurez y donde yo tenga la herida es lo que soy capaz de aceptar. Eso que soy capaz de aceptar es lo que tengo consensuado como verdad con otros, entonces yo me siento a salvo. Tenemos, sí. tenemos más o menos el mismo recorte y estamos a salvo de las mismas heridas. Ahí esos recortes aplican a temas de pareja, cada uno tiene una cuestión a consensuar a nivel pareja, también tiene cuestiones de familia, con tu familia de origen también se sostienen cuestiones de verdades, también hay cuestiones internas de los sistemas familiares que uno está formando, a nivel trabajo, a nivel vínculo amigas, las amigas que me hago de grande tienen por ahí otros códigos que las amigas que traigo del secundario. Entonces, invitamos a que cada uno revise cuál es el recorte del hasta dónde yo tengo permitido y comparto códigos, serían como códigos que uno comparte en esos niveles, ¿no? Como madre, como padre, como jefa, como empleada, todos tenemos ahí recortes de lo permitido, lo no permitido, lo aceptado, que de alguna manera lo habilito desde, como dice Vale, la herida, ¿sí? Porque si yo tengo un tema de súper desvalorización a nivel personal, me voy a construir parejas que levanten la bandera de la superfidelidad. Y no me voy a bancar a alguien que venga a invitarme a algo más abierto, porque me va a tocar mi herida, en un ejemplo general. Entonces, ahí es donde uno se va a dar cuenta de que, esto que decimos, terminamos atrayendo o juntándonos con los que comparten los mismos valores de lo aceptado. Sí, sí, sí. Pero también esas personas nos van a traer alguna novedad, porque eso es lo que hacen los vínculos, y tenemos que estar dispuestos a que nos actualicen y a actualizarnos juntos en esos consensos. Bueno, porque entendiendo de que esto no es estático, lo que yo me construí en un momento, con el paso del tiempo, la misma realidad dinámica que se va actualizando, que va evolucionando, nos va a traer las situaciones y los eventos necesarios para que me actualice en una instancia yo y para que se actualice en una instancia el mismo vínculo. Y esto es, lo primero que hay que comprender es el dinamismo de esto, claro, para comprender que yo puedo elegir quedarme en el renglón, en el cuadrito, en la cajita, pero que de alguna manera se empieza a sentir, porque todos nos hemos querido quedar un ratito más en algún renglón que encontramos cómodo, pero de alguna manera este mismo dinamismo y fluir y proceso evolutivo de la realidad va a venir a golpearnos cada vez más fuerte eso, a través de los mismos vínculos, a través de la misma persona con la que generamos ese acuerdo. Es que vuelvo a esta definición de verdad que conseguimos recién, que dice verdad, conformidad entre lo que se piensa y la realidad. Entonces, fíjate, que si nosotros iniciamos esta conversación diciendo que la realidad se está actualizando a cada instante, porque en la realidad siempre hay nuevos elementos, a cada instante se están sumando nuevos elementos, ¿sí? Significa que
para que nuestro pensamiento esté conforme a la realidad, para que lo que nos contamos esté conforme a la realidad, esto que nos contamos y consensuamos con los otros tiene que estar siendo actualizado todo el tiempo. Si yo no actualizo lo que me cuento acerca de la realidad y no lo consensúo con otros también de manera constante, estamos cada vez más lejos de la realidad. Es lo mismo. La mentira viene a mostrarte, en tal caso, la mentira viene a mostrarte qué tan lejos de la realidad estás. Porque la mentira es ese elemento que tu verdad no puede incluir. ¿Entendés? Sí. Yo tengo una verdad muy acotada, entonces a vos no te queda otra que mentirme para mantener el consenso. Está bien, mantenemos el consenso, pero estamos lejísimos de la realidad. Yo estoy cada vez más lejos de tu verdad, que es diferente de la que tenemos consensuada. Y eso también te puede hacer, nos hace entrar en conflicto, porque vos empezás a vivir dos verdades en simultáneo. Una es la verdad que tenés consensuada conmigo, que todos los días tenemos que repetir el mismo consenso, mientras tu verdad hacia adentro empieza a crecer, a crecer, a crecer, ¿no? Y bueno, la tenés que disfrazar de alguna manera para estar de acuerdo conmigo, porque yo tengo una verdad muy pequeña. Es muy fuerte porque Es realmente zarpado. es una invitación a poder mirarlo mucho más profundo. Esta mirada mucho más profunda resignifica todo lo que es la mentira que estaba como en la lista negra, los mentirosos se los mandaba a la horca. Entonces digo, cuán profunda esta invitación de revisarnos, a qué distancia estoy sosteniendo una verdad de los elementos que quedan por fuera, que la realidad si los trae es porque ya están. Es que en definitiva vos te das cuenta de esto. Mirá, si el mentiroso, por un lado, disfraza una verdad a la que él tiene acceso, ¿sí? Pero la tiene que disfrazar porque él pertenece a una verdad consensuada. Entonces, el mentiroso pertenece, por un lado, a una verdad consensuada, que es rígida. No tiene espacio para verdades nuevas. Y al mismo tiempo disfraza las verdades que él fue descubriendo para sí mismo. ¿Quién tiene mayor capacidad? ¿Quién tiene la verdad más inclusiva? ¿El mentiroso o el que no incluye su verdad? El mentiroso es El el que mentiroso. tiene la verdad más inclusiva porque puede negociar con ambas. Puede pertenecer a la verdad consensuada y además tiene la capacidad de disfrazar sus otras verdades que no pueden ser expresadas y lo sabe, Y lo sabe, y claro. lo sabe. Entonces, el que tiene la mayor amplitud para esas diferencias, para esos gradientes de verdad, para esos niveles de consenso, porque él, por un lado, puede tener respeto por la verdad consensuada con vos y tiene con otras personas otras verdades consensuadas y puede habitar esos diferentes espacios. ¿Quién tiene más capacidad frente a esos rangos de verdad? El mentiroso. Me encanta porque acá entonces ya es una invitación para el que se perciba en ese diálogo con distintas instancias a preguntarse, ¿a qué distancia estoy primero de verme haciendo todo esto, ¿no? Porque muchas Sí. veces se vuelve un mecanismo que los opera muy en automático. Entonces decir, bueno, me veo acá consensuando unas verdades que no son las mismas que me veo acá, y después también invitarlo a que se pregunte qué niveles de circuitos yo tengo para empezar a volver transparentes, ¿viste? Que estas verdades que yo empiezo a ver, yo empiezo a ver verdades, no las puedo compartir en determinados contextos,
Bueno, las disfrazo, genial, me rehago de circuitos para disfrazarlas. Bueno, ¿a cuánto estoy de poderme hacer circuitos para traerlas a la luz también, ¿no? Claro. Para ¿Y sabés cuánto suma mentira? No, 82, 8, 2. ahí va. Es poder resincronizar, actualizar todo el tiempo esos circuitos de esos diferentes niveles de verdad que expreso en el plano. Claro, porque si yo soy el que está accediendo a esa realidad que va incluyendo elementos y soy el que va actualizando esa verdad, también soy el que porto el potencial para invitar a esos espacios de pareja, de trabajo, de familia, a que se actualicen. Totalmente. O sea, el que miente es el agente actualizador. El que miente en principio es el agente actualizador de esos espacios donde hay verdades cristalizadas. Es el Bien, primero que capta que hay novedades y capta dónde están los límites de la verdad. Por eso la protege en cierto punto. O sea, wow, esa verdad consensuada, el mentiroso le ve los límites y dice, ay no, no va a tolerar que yo le cuente que deseo a otras personas. claro, Tengo que disfrazar esto. claro, ¿Sí? Entonces, claro, es el que tiene la capacidad de ver dónde están los límites de la verdad. claro. Por Por lo eso, tanto, tiene un potencial enorme, enorme. enorme. Genial. Es decir, el que miente tiene la capacidad de ver dónde está la herida del otro. Por eso Claro, te miente, porque quizás te está protegiendo con tu mentira, o se está protegiendo él también de su propia claro, herida, y es importante reconocer eso. claro. Claro, porque si él tiene una herida muy relacionada al miedo de perder pertenencia con un grupo, él va a usar la mentira para seguir perteneciendo. Esa sería una posibilidad. La otra sería que ve tu herida y entonces, para no explotarte, para no romperte, de alguna manera intenta Disfraza su verdad. disfrazar su verdad para no romperte. Esa sería otra posibilidad. Pero en los dos casos, él está haciendo una lectura entre la realidad y la herida, que si pudiera funcionalizarlo, sería una invitación a evolucionar, a expandirnos, a Total. replantearnos algo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por lo tanto, la mentira o el que miente, digamos, el que miente, tiene un gran componente evolutivo, ¿sí? Porque él está pudiendo incluir una verdad que no está incluida dentro de la verdad consensuada, pero es el que puede al mismo tiempo expandir esa verdad consensuada. Si esa verdad consensuada no se expande, acordate que el riesgo es alejarse cada vez más de la realidad. Claro, El que tiene la capacidad de mentir tiene acceso a la realidad, a los elementos de la realidad que esa verdad consensuada no incluye, está claro, dejando afuera. Y claro. encima lo disfraza, ¿no? O sea, mirá si no hay potencial ahí, en ese mentiroso. Es genial porque hemos resignificado eh, una cuestión como la mentira y el mentiroso, que son dos personajes considerados como el villano de la película, ¿no? Y hoy Ujú. estamos pudiendo ver el tema del potencial, ¿no? O sea, cómo este villano, este mentiroso viene de alguna manera a hacer la invitación para actualizarnos. Me Ujú. encanta. Bueno, tenemos Sí. un público que nos escucha varias veces, incluida yo, que ya lo escuché a esta frase de Vale y me dio vuelta un montón en la cabeza, porque todo lo que tiene que ver con resignificar algo nos invita a revisar cómo lo tengo grabado y muchas veces es terminar dándolo vuelta, ¿no? Porque esto que hablamos de esa Claro, lógica inversa, sí. que bueno, que también nos Entonces, implican circuitos para poder yo le vivir sumaría desde ahí. entonces a la definición de mentira, ¿sí? Que la mentira es un disfraz
de una verdad que no puede ser expresada porque hay una verdad limitada, vigente. ¿Sí? No puede ser expresada dentro de otra verdad vigente o limitada, digamos. Por eso es que no puede ser expresada esa verdad, no hay espacio. Genial. Entonces ahí es donde me encuentro con una situación de mentira y puedo autoinvitarme a revisar cuál es la verdad que no está teniendo lugar dentro de esta que es limitada. Exacto, totalmente. Fuerte, ¿eh? Sí, fuerte porque también se nos resignifica esto de la verdad, que no hay una verdad única, que hay una verdad que es dinámica, que hay una verdad que es consensuada con otros y hay otra verdad que puede estar en incremento de manera constante y es esa verdad subjetiva que está en un diálogo directo con la realidad. Algo es veraz cuando coincide con la realidad. Claro. ¿Sí? Ahora, hay verdades que están muy lejos de la realidad. Y esas verdades que están lejos de la realidad atraen infinitas mentiras. Sí. Y no con la intención de matarnos, porque a veces que alguien te mienta se siente como morir, sino en la intención de revisar y actualizarlo. Esa es Claro. la función, la Por eso primero la pregunta refuncionalización. interna, ¿no? O sea, cuando el otro me miente, me pregunto, ¿hay espacio en mí para que el otro exprese su verdad? Porque después lo que le sigue a eso, si yo me encuentro con el espacio, porque el otro me miente a mí, quizás a los otros no les miente. ¿Por qué me miente a mí? Yo le puedo preguntar, ¿qué límite ves en mí que hace que disfraces esta verdad? ¿No? ¿Qué Sí, hace que disfraces esta verdad conmigo? ¿Dónde me ves el límite para aceptar tu verdad? gran invitación a que cada uno revise, ¿sí? Fuerte. ¿Sí? Porque nos hemos creído con el derecho de salir a acuchillar al mentiroso. O sea, Sí, sí. está sobrevaluado el juicio de lo malo que es el mentiroso. Bueno, pero Entonces, eso fue a ganancia de quienes nos fabricaron ese valor de que hay que defender la verdad y que la verdad es una sola. La verdad era una sola para los que diseñaron este criterio, que por lo general tiene que ver con un valor religioso. ¿Cuánto les ha servido a los que nos inventaron ese valor religioso? ¿Cuánto provecho han sacado, ¿sí?, de ese eliminar al mentiroso? Los han prendido fuego en hogueras, que claro, en realidad no eran mentirosos, eran personas que tenían acceso a otros niveles de verdad para los que no había espacio, porque perfecto, no convenía incluir esos otros elementos nuevos. impecable. Entonces, Porque una ahí, verdad que no es inclusiva, una verdad que no incluye a esas verdades disfrazadas que están detrás de de la mentira, es una verdad que se aleja de la realidad. y vuelvo para que cada uno se lleve la definición de verdad, que es una lectura que yo hago de la realidad en determinado momento. Total, Porque total. eso es lo que es una verdad. Fue una verdad de que el sol giraba alrededor de la Tierra. Sí, Y eso fue una lectura que pudimos hacer en un determinado momento. Cuando total. nosotros fuimos expandiendo nuestra capacidad, haciendo espacio para otras cosas, nos damos cuenta que el sol nunca giró alrededor de la Tierra, pero lo defendimos a capa y espada. Total, Entonces, entonces digo, revisemos esas lecturas que tenemos recortadas en determinado momento de lo que consideramos verdad. Porque capaz que en la realidad pasa otra cosa. totalmente. Ay, buenísimo, claro. En la realidad pasa otra cosa.
En la realidad pasan otras cosas. Magnífico. Bueno, Bueno, me ha vayamos encantado, con esto. Pau. Qué Me ha bueno que encantado, estuvo. gracias. Bueno, Gracias por ayudarme a abrir esto, porque creo que se abrió un montón, un creo que montón. puede aportar muchísimo, muchísimo. Bueno, yo creo que acá podemos fundar un nuevo espacio porque Vale tiene muchas cosas. Así, Vale es una cajita de Pandora que vos le vas sacando y es brillante en algunas cosas. Te comprometo públicamente a abrir el tema del otro día de la confianza. Ay, qué buenísimo, Sí, sí. sí, por Habíamos favor. anotado otros temitas y hay cositas ahí para abrir, pero está Sí, muy bueno, me bueno, encanta. Dale, tomo la bueno. invitación. Bueno, entonces no le pongamos ni fecha ni tiempo, pero vayamos haciendo que esto vaya saliendo y que lo podamos compartir, que me parece maravilloso. Sí. Y bueno, y si se les ocurre también a los oyentes, se les ocurre otro tema que pueda quizás estar ligado a esto que abrimos hoy, porque por ahí podemos abrir diferentes niveles de profundidad con esta temática, ¿no? Bueno, yo voy acá, Vale, Dependen de muchas cosas. voy a compartir algo que es de tu intimidad, pero Vale ha hecho una articulación magnífica entre todo lo que es Camino al Cero, que son las 5 leyes biológicas, la lógica global convergente, otro montón de corrientes, y el coaching, porque Mm, eso ha sido algo maravilloso. Ella todavía lo está amasando, pero ya en algunas cosas que nos puede compartir, nos puede aportar un montón. Así que Vale, creo que podemos sacar, volver este espacio muy nutritivo para mucha gente. bueno, Para mí totalmente, totalmente. principalmente, porque yo me nutro un montón. Así que Hagámoslo, me hagámoslo. encanta después poder compartirlo. Bueno, Pau, Bueno, muchas gracias. dale. Gracias a vos, Vale. Y a todos, nos vemos. Gracias a los oyentes, besos y continuamos con el programa. Ahí va.